se han reunido el día de hoy y que nos acompañan vía Zoom, ¿no? Esta mesa se titula Drogas, Ciudadanía y Seguridad en Ecuador, diversos enfoques. En este momento voy a pasar a presentar a los participantes, ¿no? Nos acompaña Angie Mera, actualmente trabaja en el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación como analista de fomento a la industria musical. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas. Hizo su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la promoción 2018-2020. Ha trabajado en el sector público y le apasionan los temas de seguridad internacional. En su paso por Flaxo, investigó sobre el negocio del narcotráfico y las economías ilegales. En este caso, su ponencia se titula El Ecuador como un pivote geopolítico en el negocio de las drogas y en la guerra contra las drogas, ¿no? Que ya pueden ver en pantalla. También nos acompaña Andrés Rodríguez, que es candidato doctoral en Ciencia Política por Flaxo Ecuador. Es magíster en Comunicación y Opinión Pública, docente a nivel universitario y preuniversitario. Investiga y trabaja sobre la sociología de los conflictos políticos, la acción colectiva y de los problemas públicos, el consumo, cultivo, comercialización y regulación de cannabis en Ecuador. Ha sido conferencista en el Segundo Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Pedagogía y Salud Social en el ITFIP de Tolima, Colombia, con la investigación, reformas estatales, organizaciones canábicas y mercados emergentes en Ecuador. También en el 8º Congreso Internacional de Ciencias Sociales en la Universidad de Viena, con la ponencia Ejercicio de la Ciudadanía y Ampliación de Derechos, cómo piensan y sienten los consumidores de cannabis en Ecuador. Y en el 2º Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales en la Universidad Veracruzana, con la ponencia Interacciones entre prácticas políticas y órdenes estatales, la experiencia de las organizaciones canábicas en Ecuador. Adicionalmente, ha participado en el primer Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Comunicación de Ecuador con el estudio Redes de Comunicación, Acción Colectiva y Organizaciones de Ciclistas en Quito, y ha publicado el libro Ciberactivismo y Acción Colectiva, una etnografía del pedal en Quito, por la Editorial Académica Española. Su título de ponencia será En nombre del orden y la seguridad pública, amén, criminalización de personas catalogadas sujetas a fiscalización. Y me presento yo misma, mi nombre es Dilda Guerrero Salgado, yo tengo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y actualmente soy docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo un máster por Flaxo Ecuador en Ciencias Sociales, Convención en Relaciones Internacionales, y también tengo un máster propio en Cooperación Internacional Descentralizada por la Universidad del País Vasco en España. Soy licenciada en Comunicación, Convención en Comunicación y Literatura, igualmente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo he sido y he trabajado como periodista, comunicadora, y he colaborado a nivel de posgrado en investigaciones en proyectos relativos a lo que es la inteligencia, redes, la relación entre comunicación, seguridad e intercambios internacionales, publicando también artículos en línea a ese tema y libros en línea en inteligencia y comunicación. Mi título de ponencia es Biociudadanía, Ciudadanía biosecuritizada y biovigilancia en Ecuador, reflexiones y perspectivas en el contexto de la pandemia COVID-19. Con esto comenzaríamos con la intervención de Angie, por favor. Tenemos alrededor de 25 minutos más o menos. Cuando falten 5 minutos voy a poner en el chat un mensaje, si les parece. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. A ver, vamos a comenzar. Bueno, mi tema es el Ecuador como un pivote geopolítico en el negocio de las drogas y en la guerra contra las drogas. La estructura de esta presentación va a ser la siguiente: se va a contextualizar el problema, se va a dar un planteamiento, se va a hacer un acercamiento teórico, se va a aplicar mi tema de investigación y posteriormente se darán unas conclusiones y recomendaciones. Bueno, vemos que el narcotráfico es una amenaza no tradicional porque el Estado ha empleado medidas para enfrentarlo, a pesar de que su accionar no forma parte de la costumbre. Es una de las actividades más relevantes del crimen organizado porque utilizan el negocio de las drogas como un medio para financiar los demás delitos.
vemos que el narcotráfico tiene características institucionales, empresariales y transnacionales porque opera a través de las fronteras. Bueno, no toma en cuenta que hay fronteras, ¿no es cierto? Vemos también que hay un aprovechamiento del espacio geográfico y en el caso de América Latina vemos que se han aprovechado de la coyuntura política e institucional. El narcotráfico genera un valor anual de 870 miles de millones por año, lo que equivale al 1.5% del PIB mundial y al 7% de las exportaciones mundiales. Gracias a esta relevancia económica que han ganado estos actores, en el año 2003 los países de las Américas se plantearon que este es un nuevo desafío a la seguridad de las naciones y incluyen al narcotráfico y a las actividades del crimen organizado dentro del concepto de seguridad multidimensional. En este sentido, vemos que el narcotráfico en estos países se ha territorializado, es decir, ha formado vínculos económicos y sociales en estos países y ha logrado dominar territorios estratégicos, alcanzando un poder económico y político, actuado con violencia y corrupción. Todo esto con el fin de actuar con impunidad. De igual manera, vemos que producto de esa territorialización, aquí también una causa y consecuencias, es el efecto globo. El efecto globo nos habla de los eventos que resultan de la ejecución de políticas en contra de las dinámicas de los mercados ilegales. En ese sentido, vemos que Colombia, las medidas tomadas por Colombia para enfrentar el narcotráfico han tenido repercusiones sobre su vecino, sobre Ecuador, debido a que estos grupos se han territorializado y se han movido, digamos, han movido sus actividades a territorio ecuatoriano. Esto ha hecho que se configuren nuevos equilibrios nacionales y regionales. Es decir, ha habido nuevos cambios en las respuestas operacionales debido a que ha habido una relocalización de las actividades productivas conforme a las necesidades de este negocio. Es súper importante tomar en cuenta que el negocio del narcotráfico, el mercado de las drogas, actúa y trabaja a través de una cadena de valor. Es decir, hay países de producción, de tránsito y de consumo. Vemos que Colombia es el principal productor mundial de cocaína, con el 70% de la cocaína mundial. Este dato es del año 2019. Vemos también que desde el año 2014 al 2019, la producción mundial de cocaína se duplicó. Mientras que Perú y Bolivia son el segundo y tercer productor mundial respectivamente. Ecuador, por su parte, es un país importante de tránsito. Está localizado en la mitad de los principales productores mundiales, Colombia y Perú. Y es importante plantear que en los últimos años este país está siendo utilizado como un lugar de almacenamiento, de procesamiento y de distribución. Ecuador es importante, como les dije, porque tiene una línea costera de más de 2.200 kilómetros que puede ser utilizada para el transporte de cocaína hacia los principales lugares de consumo. En el año 2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos explica que el 74% de la cocaína que se dirige hacia América del Norte sale desde Colombia y Ecuador. México también, por su parte, es un país importante debido a que limitan con Estados Unidos, que es el principal consumidor mundial, y el 80% de la cocaína que sale de México se encuentra en el mercado de Estados Unidos. Y por último tenemos los lugares de consumo, donde está la demanda de la droga. América del Norte lidera estos lugares de consumo con el 6.9% de millones de personas, lo que equivale al 2.1% de la población. Europa con 5 millones de personas y Oceanía. Bueno, vamos a contextualizar el rol que cumple Ecuador, dentro de la economía del narcotráfico. Ecuador tiene dos rutas importantes por donde se mueve la cocaína. La primera es la ruta del Pacífico, por donde la cocaína ingresa por la provincia de Esmeraldas, donde se dirige hacia los principales puertos del país, de Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. Mientras que la segunda ruta es la amazónica, en donde ingresa por Sucumbíos y se dirige a Brasil y otros países de la región.
Entonces, Ecuador, es importante también mencionar que Ecuador limita con Nariño y Putumayo, uno de los departamentos en donde se encuentra la mayor cantidad de cultivos de la hoja de coca. Vemos que en el año 2019, 79 toneladas de droga fueron incautadas, en el 2020 128 y en lo que va del año 2021 136 toneladas. Esto nos indica que Ecuador está siendo un punto importante de tránsito y de acopio. De igual manera, vemos que bandas locales han trabajado como subcontratistas de Colombia y de México, que son los lugares importantes donde se produce y se entrega la droga hacia los principales consumidores. Entonces vemos que un efecto de esta lucha por territorio son las masacres que se han producido en las cárceles y, como les dije, se da una lucha por territorio que es para el tráfico de las drogas y también por la comercialización interna. Como les mencioné al principio, vemos que hay una tendencia que va creciendo que nos indica que Ecuador está siendo un importante lugar de consumo. De enero a septiembre del 2020, en territorio nacional fueron incautadas 7.6 toneladas de droga para el tráfico interno. En el mismo periodo se han incautado 13 toneladas. Este mapa nos indica por dónde son las rutas del tráfico internacional de drogas. Entonces, vemos que luego de esta contextualización, vemos que Ecuador ha tenido una tendencia a minimizar la amenaza que representa el narcotráfico para nuestro país. Decimos esto porque dentro de su normativa e instrumentos vemos que no se ha conceptualizado, no se ha aceptado que el asunto del narcotráfico es un problema ya propio. Ya Ecuador ya interviene dentro de la cadena del narcotráfico, de la cadena de valor del narcotráfico. Entonces es importante que esto se vea evidenciado en sus instrumentos y en su normativa, como puede ser la Ley de Seguridad Pública en el año 2009 y los libros blancos de la defensa, así también como los planes de las instituciones. De igual forma vemos que la institucionalidad de las instituciones de seguridad, y no solo de seguridad, sino también el Ministerio de Salud y otras instituciones que intervienen en la lucha contra las drogas, han trabajado de manera separada. Entonces, bueno, las competencias están bastante separadas, no ha habido una coordinación, no ha habido una cooperación para abordar el problema de manera coordinada y conjunta. De igual forma, vemos que hay una escasa cooperación con países que intervienen en la cadena de valor. Esto se puede deber a intereses políticos, como puede ser, digamos, un ejemplo de esto es cuando se fue la base de Manta, cuando Colombia y Ecuador rompieron sus relaciones en el año 2008 al 2011. De igual forma, Ecuador se distanció de las relaciones con Estados Unidos, que es el principal consumidor mundial. De igual forma, vemos que ha habido una falta de presupuesto que se destine a temas de seguridad. Esto se puede evidenciar aquí. Bueno, en el año 2008 era súper baja el porcentaje que se destinaba a seguridad. Creció en el año 2009 y para el 2016 y el 2017 ya tuvo una caída súper drástica, lo que limitaba un poco la lucha contra esta amenaza. Bueno, entonces lo que se propone es abordar este tema desde un ámbito geopolítico, debido a que en la zona de la frontera, y no solo en la zona de la frontera, sino ya a nivel nacional, vemos que estos actores tienen vínculos e intereses geográficos en el Ecuador. El narcotráfico ha creado su propia realidad geopolítica a través de áreas de dominio e influencia. Ha dado un uso político y económico a los espacios geográficos, lo que también se puede traducir en disputas territoriales. Vemos también que la geopolítica nos brinda la oportunidad de abordar este fenómeno debido a que estudia la interacción entre entornos, perspectivas geográficas y procesos políticos,
y son instintos geopolíticos para alcanzar la seguridad, supervivencia, poder, influencia y protección territorial. Entonces, cuando Ecuador adquiere estos instintos geopolíticos, puede implementar medidas, puede implementar políticas para alcanzar la seguridad y la protección territorial. De igual manera, vemos que hay actores que están rivalizando al Estado y vemos que buscan el control de los territorios. Entonces, estamos especificando que los entornos de un país y la ubicación que ocupa tiene consecuencias en las políticas desarrolladas por los tomadores de decisiones y en las acciones para promover intereses y objetivos. Específicamente, lo que propongo es que Ecuador se vea a sí mismo como un pivote geopolítico. Los pivotes geopolíticos son estados cuya importancia no se deriva de su poder o intereses, sino de su situación geográfica y recursos. La situación geográfica importante en este caso es que está en la mitad de los principales productores mundiales. Estos aspectos definen el comportamiento de los jugadores geoestratégicos y un pivote geopolítico puede definir las condiciones de acceso o negarle a un jugador áreas importantes, como el tema de la base de demanda. Mientras que los jugadores geoestratégicos son estados con capacidad y voluntad política para ejercer poder e influencia más allá de sus fronteras. Entonces, un jugador geoestratégico es Estados Unidos, porque tiene principal interés en disminuir la oferta y la demanda de cocaína. Bueno, entonces vemos que Ecuador es un pivote geopolítico en la guerra contra las drogas, como les mencionaba, porque es el principal consumidor mundial. Entonces tiene especial interés en mantener más que el control, mantener influencia en las áreas de transporte y de producción. Entonces aquí vemos una serie de noticias, una serie de eventos en donde Estados Unidos está incrementando su relación con los principales consumidores mundiales. De igual forma, vemos que Ecuador en los últimos tiempos ya ha buscado luchar contra esto. Bueno, siempre ha luchado, pero ha buscado incrementar la lucha contra el narcotráfico. Una muestra de esto es el radar que se puso en Montecristi en estos días. Mientras que Ecuador también es un pivote geopolítico en el negocio del narcotráfico. Entonces, vemos que para los grupos de narcotráfico, para el mercado de la cocaína, el papel que juega Ecuador es súper importante porque a través de sus fronteras, a través de su frontera del mar, puede sacar la cocaína, gran parte de la cocaína que se encuentra en espacios de producción. Bueno, entonces, como recomendaciones, tenemos que el narcotráfico es una amenaza estratégica que es capaz de desestabilizar y cuestionar la soberanía e independencia de los estados. Vemos que en nuestro país, en los países de América Latina, el narcotráfico está desbordado, está inmerso en todas las instituciones del Estado. Como vemos, el tema último de las cárceles. O sea, en las cárceles vemos que hay una lucha por los territorios, pero no solo los territorios para el exporte, sino también para la venta de drogas. Estos conceptos nos permiten entender la lógica que está detrás del accionar de estos actores al expandirse a través de los territorios y usar espacios geográficos para el beneficio de su negocio. A través de estos conceptos podemos identificar la importancia geográfica que estos actores le dan al Estado, al Ecuador, digamos. Y a través de esto Ecuador puede implementar políticas, puede implementar medidas que le ayuden a luchar contra el narcotráfico. Vemos que en los últimos años ya no se está minimizando tanto el problema,
Se está aceptando que, bueno, siempre se ha aceptado que Ecuador es un país de tránsito, pero se ve con más frecuencia que Ecuador se está viendo a sí mismo como un lugar de acopio, como un lugar de consumo que está afectando a su sociedad. Ecuador es un pivote geopolítico en el negocio del narcotráfico, por lo que debe utilizar esta posición de pivote para luchar contra un enemigo de carácter no estatal. Al caracterizarse de esta forma, puede buscar alianzas con los países que intervienen dentro de la cadena de valor. Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Por lo que también se recomienda trabajar a nivel normativo e institucional. Es importante que las instituciones de seguridad actúen de forma coordinada, cooperen en cuanto a temas de entrega de información, de cómo se manejan, de cómo trabajan en las fronteras. Asimismo, es importante un cambio normativo en donde se les atribuya competencias a estas instituciones del Estado. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angie. Entonces pasaríamos a la exposición de Andrés, luego a mí y luego pasaríamos a preguntas, si les parece. Sí, me parece. Permítame, voy a compartir esta pantalla. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Mil disculpas por los segunditos. No escogía. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por el tiempo. Es un gusto conocerles, escucharle a Angie, y pues también próximamente a Gilda y pues a las personas que están acá presentes sobre todo. Bueno, sí se comparte la pantalla, ¿verdad? Aún estamos esperando que se habilite. Ah, ya. Ah, porque a mí me salió. Sí, aquí Para dice compartir. pesado la función. Puede ser un tema de red. Puede ser, sí. Puede que según mi internet está compartiendo. No sé qué. Me avisa, por favor, si es tan gentil, cuando se comparta para iniciarte una. O tal vez podríamos dejar de compartir y volver a compartir. Creo que se quedó un poquito colgado el tema. A ver, de nuevo. Ahorita se dejaron de compartir. Uh-huh. Y en este preciso segundo indica sharing screen. Está compartido. Ahora, no, aún no. 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 Tal vez alguna de de las personas que nos acompaña, Gabriela, Andrea, no sé si nos pueden apoyar. A ver, de nuevo voy a dejar de compartir. Uh-huh. A ver qué ocurre. Listo. Nuevamente indica que su pantalla está siendo compartida. No sé, Angie, tal vez tú puedes visualizar porque no puedo en mi caso. No, yo no puedo ver. Tampoco. Por favor, ¿puedes verificar si cuando seleccionas la función de compartir estás colocando compartir la pantalla? Sí, tal cual. A ver, de nuevo, permítanme. Compartir la pantalla. Ahí tal vez, ¿no? No. No se visualiza. Oh. Cuando hicimos la prueba sí se visualizó, ¿verdad? Sí. Y ahora Sí, cuando exactamente hicimos la prueba sí, pero no se está visualizando. tal cual, como en las clases. Está ¿Puedes compartida. volver a intentar compartir y en cambio seleccionar solo el PowerPoint? A ver. Tal vez ahí se ve algo. ¿Visualizan algo? No. ¿No? No, tampoco. A ver, de nuevo. Ay, qué pena, porque sería una pena que no puedan ver, pero si no, iniciaríamos. Voy no a perder tiempo. intentar tal vez compartir la mía y luego que compartas para Ya, ver si a ver. se logra. Sí. Veamos. Por cualquier cosa también. Ahí ustedes están viendo la mía, ¿verdad? Exacto. Ya, perfecto. Entonces, tratemos en este momento igual compartir pantalla y solo el PowerPoint, a ver si es que te sale. A ver, tal cual, ahí estamos. ¿Algo? No.
¿No? Qué extraño, no. Ay, y mi pantalla les Podríamos sale. enviar la presentación a Andrea. Ah, Andrea, ¿puedes colocar tu correo en el chat de panelistas para Ah, que ya. puedas iniciar tú Sí, la compartición? Claro, en mil este gracias. momento, ahorita. sí, A sí, ver, Un mucho segundo. mejor. ya, Ujú. inmediatamente yo le envío. Muchas gracias, Andrea. Andrés, ¿me confirma si te llegó el correo? Yo estoy ahorita ingresada para compartir inmediatamente. Ah, estás con Estás con el... el audio apagado. ¿Tal vez ahí? Sí, ahora sí, ya me llegó. A ver, en este instante le comparto, ¿ya? A su correo. Listo. Muy gentil. Mi correo personal. Ahí mil disculpas, le envío solo un título. A ver, le envié en este instante. Esperemos que tal vez ya le llegue. No sé, estaba viendo, compartiendo otro documento, a ver si se comparte ese otro documento. Tampoco ven nada, ¿no? No. ¿Qué? No, al parecer es algún permiso del computador que está bloqueando. Mm, tal vez me podrían confirmar si les llegó a Andrea. Le envié. Estoy revisando en este momento, pero no me ha llegado ningún correo. Eh, eh, ¿Lo puede tal vez actualizar? Según mi correo, mi computadora creo que es de la que está mal. Ya está ¿Puedes enviado. compartirla directamente por el chat de Zoom, por favor? También, también. Ahí va. A anfitriones y panelistas. A ver, chat. Host and panelist. Sí, al lado del emoticón tienes el Ujú. cuadrito para compartir. Sí, ahí está. Ahí está. También. Estimados panelistas, no sé qué les parece esto. Podríamos empezar con Gilda ¿De acuerdo? hasta que Andrés nos pueda enviar su Sí, presentación sí, y yo ya la ningún transmitiría. problema. Ya, Perfecto. Ah, está enviada. justo me acaba de llegar la Acaba presentación. de llegar. A ver, veamos si es No que sé se puede compartir. Si cómo no, di. comentaríamos conmigo, si les parece. Un Como segundo. consideren. Qué pena que no, que tener este detalle. Inconveniente operativo y tecnológico. A veces sucede. Sí, la verdad es que no pasa. Pero bueno, estamos listos. ¿Cómo nos indican o me indican? Sí, me Angie, parece. Andrea compartiría, ¿no? Sí, en este momento ya cuento con la presentación, solo permítanme abrirla y ya podríamos iniciar. muy gentil. Gracias. Listo, aquí la tengo. Un segundito. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, Yo no puedo. Ah, no, ahora sí. Ya. Perfecto. Listo. Andrés, me indicas cuando desees que cambie de diapositiva y lo realizo sin problema.
Ya, muchas gracias. Entonces, tal cual, yo le digo, por favor, la siguiente. Muchas gracias, Andrea. A ver, no sé, tal vez ahí está. Eso, ahí sí. Bueno, muchas gracias. Empezamos. 25 minutos, ¿verdad? Muy gentiles. Bueno, eh, el día de hoy en esta mesa y en el Congreso, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y como les comentaba, pues presento un trabajo que es parte de, de uno de los capítulos de la tesis doctoral que estoy desarrollando, básicamente el capítulo que se habla sobre modelos regulatorios y prácticas regulatorias alrededor del cannabis, pero en este caso hacemos una ampliación, ¿no? Alrededor de la gran mayoría de sustancias sujetas, catalogadas, sujetas a fiscalización, un término más legalista, ¿no? Impuesto desde el marco normativo en el Ecuador. Y pues eso es una pequeña introducción nada más. Entonces ahora sí, por favor, si está aquí la Andrea, podría cambiarla a la diapositiva. Muchas gracias. Ya, enfocándonos en lo que nos compete, más allá de la introducción inicial que realicé, me parece súper importante realizar ya como tal la introducción de la presentación en el sentido de no solo de las temáticas y de las disputas, por ejemplo, como denominaba Angie, sino también de unas redes de conflicto que están presentes en el Ecuador alrededor de más de 90 años, tal cual, 90 años, desde cuando se emite la ley contra el uso de opio en 1913, pero que han ido cambiando no solo los contextos, no solo los posicionamientos y no solo los intereses, porque el tema más allá puntual de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el tema y temas que están detrás de esto, como la guerra contra las drogas, como las reformas, la normalización, le denominan ahora muchos investigadores, la normalización del discurso de las drogas, en fin, corresponden y responden, ¿sí?, a modelos regulatorios y objetos regulatorios. No solo las drogas son objetos regulatorios. Ese es el punto central de la introducción. No solo las drogas, no solo las sustancias psicoactivas denominadas drogas y concebidas como prohibidas son objetos de regulación. Existen miles de objetos de regulación desde un modelo estatal e institucional. Entonces, segundo, tercer punto es ya una ampliación de esta introducción y básicamente pues se maneja desde conceptos como la desconcentración y la descentralización carentes de sensibilización en el sentido que hay un ingreso de un nuevo actor y de un nuevo conjunto de actores denominados GATS. En Ecuador, no sé, tal vez alguna persona no pertenece al Ecuador de quien nos está escuchando, no son nada más que los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, figura institucional y políticamente planteada y defendida para inicialmente, hace más de 10 años, cambiar el tema de la asignación de recursos en el país. Entonces, luego de eso sí podemos entender el eje central de la presentación, que es el que le denomino el diamante de la prevención integral. El fenómeno socioeconómico de las drogas en Ecuador, igual, tema legal, palabra y concepto aplicada desde el marco normativo hacia la sociedad civil o hacia el pueblo, depende de la teoría sociológica, no nos va a poner a discutir en este instante de esto, como le denominemos, pero hacia las personas comunes, silvestres y civiles, ¿sí? Tiene una lucha tal cual, una lucha, una guerra, es decir, un discurso bélico, confrontativo y la creación de múltiples enemigos, ¿sí?, dentro de un Estado llamado, perdón, dentro de un territorio llamado Estado, en el cual se busca una prevención integral. Ya vamos a hablar de ese tema y a profundizar un poquito, unos minutos, pero lo que ocurre es una aprehensión en bruto, es decir, el eje central de este proceso es la detención de las personas. Y ojo, la detención no es sinónimo ni significa lo mismo que la judicialización, que la penalización, que la liberación de las personas y de los actores alrededor de las sustancias denominadas drogas. Y finalmente la reflexión momentánea para esta presentación y para este trabajo investigativo es tal cual, entre paréntesis, describir y plantear y sustentar por qué no las sustancias son las que están catalogadas sujetas a fiscalización, sino, mil disculpas, un ruido de fondo, si se me escucha a mí, millón disculpas, es mi esposa que está dando clases y no me puedo mover y no le puedo decir que no de clases. Mil disculpas, tal vez puede ser inconveniente, pero muchas gracias por la comprensión. Entonces, como les decía, ¿no? Son las personas de los seres humanos quienes son concebidos como objetos de regulación dentro de los modelos regulatorios, no solo en Ecuador, no solo en la región, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, ¿sí? Se incluye Oceanía, Asia, tema de drogas y de otro tipo de sustancias y de otros problemas mucho más interesantes o igual de interesantes, pero mucho más conflictivos. Por favor, la siguiente diapositiva, muchas gracias. Andrea.
Bueno, entonces, esta es una interpretación que básicamente va a tratar de concatenar, ¿no? Como cuando vemos un trencito, si es que el vagón se mueve, pues puede ser que uno de los vagones se cae y el tren va a seguir moviéndose. Y esos vagones de este tren analítico, interpretativo, no es nada más que la penalización, ¿sí? Por un lado de las personas, por otro lado está el tema y también, ¿no? El asunto de las políticas de umbrales, el tema de la asignación de procesos, de recursos para procesos judiciales y penales, ¿sí? En fin, en definitiva, la palabra mágica denominada institucionalmente gasto público, ¿ya? Entonces, partiendo de esa segunda premisa, lo que tenemos que reconocer más allá, ojo, porque el tema, y este análisis no va solo desde un tema de políticas de drogas, que de hecho, digamos, yo lo reviso, lo analizo, lo interpreto, pero no es el marco teórico fundamental. El marco teórico fundamental es una sociología política alrededor de los conflictos, de los problemas y de la acción colectiva. En esta presentación es la misma dinámica y el mismo marco teórico, es decir, analizar 3 documentos básicamente en Ecuador fundamentales, porque hay muchísimos más, pero el tiempo no nos da, solo son 3. Y esos 3 es la ley contra, tal cual, contra, ojo con la palabra, no contra, no nos interesa, no queremos saber absolutamente nada, contra el consumo y microtráfico de drogas en el espacio público. 2, la publicación que incluso fue avalada, sostenida y financiada por la Asamblea Nacional, es decir, en el diciembre de 2020 se publica Política Penal de Drogas en el Ecuador, un balance cuantitativo del 2015 al 2019, y finalmente, ¿sí? E igual de importante, el 44º, perdón, curso, ¿sí? Del Estado Mayor de la Policía Nacional, es decir, uno de los actores centrales en el tema de las drogas en el Ecuador. Por favor, le pueden pasar o puede cambiarla, Andrea, muchas gracias. Listo, entonces, ¿por qué es importante empezar a hablar ya para tratar de armar un mecanismo causal, una red que nos permite entender cuáles son las múltiples variables, factores, elementos que están dentro, detrás, al lado, como queramos, de la temática y la problemática de la criminalización? Porque eso ocurre, ya vamos a hablar luego, y a sustentar por qué si ocurre una criminalización a las personas de drogas en Ecuador, todo el mundo. Es el tema de la sensibilización. ¿Ya que nos refieres con sensibilización? Acá a la izquierda, para quienes pueden ver en el cuadradito color rosado, pues están partes de ciertos testimonios. Alrededor de un año, pues se ha recopilado como cerca de 80 testimonios, no solo de consumidoras y consumidores de cannabis, no solo de otro tipo de sustancias, sino de otro tipo de actores, de grupos médicos, grupos empresariales, en fin. Acá me pareció importante tener una pauta, ¿no? Lobsam señala que es parte de los testimonios, ¿no? No vamos tampoco a endiosar, ¿no? a nuestros informantes, pero es fundamental desde ahí abrir una caja de explicación y decir que para muchos grupos de personas, como son los psicoterapeutas, como son los grupos médicos, ¿sí? Pro uso de usuarias psicoactivas, entienden, ven y amplían una realidad en la cual hay una asociación, no solo mediática, porque no le podemos echar la culpa solo a los medios porque son malísimos, o solo a las instituciones, no. Hay que analizar y entender cómo opera todo el mecanismo. Y esto opera mediante, en parte, o hablando desde una perspectiva un poco más emotiva, desde la sociología de las emociones, desde la gramática de las protestas, funciona asociando a que quien consume sustancias está infringiendo la ley. Y pretexto, o a causa de, o como consecuencia de esta infracción, ¿sí? Y de esta ruptura del marco normativo, se asocia a un fracaso. Ese fracaso se continúa legitimándolo, legalizándolo, no solo alrededor de la guerra contra las drogas, sino de relaciones fracasadas. ¿Y por qué hablamos de relaciones fracasadas? Porque cuando se habla de aquellos ciudadanos que muchas veces pierden la categoría de ciudadanos desde los GATS, ¿sí? Es decir, desde las autoridades locales, ¿sí? Tal cual. La autoridad local no conoce, no sabe, solo ve números, ve cifras. El 17% de la población consume, por darles un ejemplo, en Santa Elena, ya. Acorde a política penal, por ejemplo, a la publicación que les comentaba. Las provincias que más consumen H son Santa Elena y Guayaquil. Una autoridad local simplemente interpreta un dato y un porcentaje y no reconoce
que dentro de ese 17% y en ese ejemplo, significa que hay miles de personas que tienen condiciones diversas para haber, como dicen los medios, ¿no?, terminado, entre comillas, en la calle. Y para que esa condición de calle o para que esa desarticulación, como dijeron quienes están un poco más entendidos en el tema de las ciencias políticas, ¿no?, para que no sean, para que tú no seas un better citizen, un mejor ciudadano, significa que hay una construcción completamente alrededor en la cual implícitamente existen worst citizens, serían los peores ciudadanos, y ese conjunto de actores siempre están vinculados al consumo de sustancias. Es prácticamente imposible armar una defensa o que algún análisis investigativo básicamente y fundamentalmente favorable al prohibicionismo de las drogas te indique y te explique que no, que hay una relación entre consumo de drogas y éxito. Eso no existe, eso no se permite incluso, eso viene a ser parte de un pésimo análisis, por decirlo de manera suave. Y bueno, para terminar esta parte, hay unas demandas en el tema, en la diapositiva, yo coloco algunas siglas para las palabras muy grandes. La SCSF no es nada más que las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Entonces, ocurre lo siguiente, como vamos a ver al final de la presentación, que independientemente de que alguien o un Estado o una institución, para ser más concretos, ¿sí?, o un análisis investigativo o una propuesta de investigación científica de las ciencias sociales que plantee que hay inexistencias de espacios públicos, claro, es totalmente comprensible y válido, porque hay una construcción familiar detrás, validada y respaldada, en la cual el espacio público no puede ser concebiblemente ni aceptado para el consumo de sustancias. Pero si un usuario, miles de usuarios, un 17% de una provincia, que no sabemos quiénes son ni nos interesa, consumen sustancias psicoactivas, ocurre que no hay un espacio asignado para eso. Solo por darles un ejemplo, pues por ejemplo, en Bogotá, hace más de 8 años, el alcalde, totalmente reprochado, más allá del tema político, tuvo una propuesta de organizar el marihuanódromo, es decir, un espacio en el cual haya seguridad. Y cuando hablamos de seguridad pública, eso implica seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana no solo implica combatir al usuario, significa asignarle derechos ciudadanos. Y un derecho ciudadano es la asignación de un espacio, como los niños, por ejemplo, tienen el derecho ciudadano de tener un espacio de recreación, como las personas tenemos un espacio privado al que le denominamos mall, para recrearnos y para comprar y adquirir y consumir, ¿sí? No existen espacios públicos para los ciudadanos que consumen sustancias psicoactivas. Por favor, le podría pasar a la siguiente. Muchas gracias. Uy, no sé. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acá articulamos más bien una parte interinstitucional. Es decir, dentro de un Estado existen muchos tipos de estudiantes. Y eso es cuando les decía, no podemos tampoco simplemente resumir o limitar un análisis a decir, ¿quiénes son los malos? Como por ejemplo ocurre como sí lo hace, y vamos a ver más adelante, el tema de la relación geopolítica de Estados Unidos con Ecuador, por ejemplo. Entonces, un gobierno plantea el combate al narcotráfico como una causa común. Y es sencillo, solo recordemos qué pasó el 18 de octubre, hace 10 días exactamente, cuando Guillermo Lazo señala que el objetivo puntual de toda la ciudadanía, es decir, más allá de coloquialmente decir que nos meten en un saco, lo que ocurre es que mediante un discurso político, en este caso no es tan importante que sea Guillermo Lazo, puede ser Gilda Guerrero, puede ser Andrés Rodríguez, puede ser Abela Martínez, puede ser quien sea, quien ejecute y está a la cabeza o toma las decisiones políticas, pero la estructura política que está detrás y que persiste en Ecuador, te señala que hay un conjunto de actores que de hecho desde el 2015, para ser más exactos, un poco más puntuales, desde que se elimina la CPE, ¿sí?, en el 2018, dentro del gobierno de Lenin Voltaire y Moreno Garcés, para ser así exactos, lo que ocurre es que se estipula y se publica en el registro oficial la sugerencia, ¿sí?, eso sería socialmente, legalmente, ¿sí?, hay una disposición transitoria en la cual se ordena que exista un comité interinstitucional. Han pasado 2 años y el comité institucional se remite y se limita a las acciones del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio Interinstitucional incluye a los actores que vemos en esta presentación, no solo el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Incluso ahí es cuando entran los GATS. Ha pasado ahora, en cambio, 1 año
y medio, sí, un año, 2 meses para ser exactos, desde el 13 de agosto del 2020, cuando se publica en el suplemento 266 del registro oficial, se publica, ¿sí?, la ley contra el consumo de microtráfico y microtráfico de drogas en el espacio público, pero los GATS no tienen actuación en el papel, más no tienen incluso un interés por vincularse ni mucho menos un conocimiento. Ahora hablamos de nuevos actores. Es importante resaltar que la capacidad punitiva, es decir, la promoción, y más que la promoción, la condescendencia, el aplauso, ¿sí?, y la obligación institucional para ciertos ministerios que tienen una capacidad, utilizando una palabra totalmente institucionalista, la capacidad, ahora tienen nuevas capacidades, pero para el castigo. Entonces, nada más era como una forma de evidenciar un pequeño mapeo interinstitucional, ¿sí? Y cerramos, de hecho, cuando en esta parte yo coloco 7 décadas, estoy parafraseando tal cual, a María Mercedes Cuesta, de Asamblea Nacional, quien ella promocionó, ¿sí?, dentro del grupo parlamentario, ¿sí?, para el combate de las drogas, en el 2020, que es momento de cambiar de discurso. Pero más allá de esa promoción o de esa venia, ¿sí?, no ha existido y no existe lamentablemente en el transcurso más de un año, ¿sí?, procesos que realmente se evidencien en donde puedes validar por lo menos la participación de especialistas, y siempre lo denomino entre comillas, ¿sí?, de especialistas en el tema, no solo de la reformulación y del replanteamiento del paradigma provisionista, sino de un nuevo posicionamiento, así no fuese institucional, por lo menos sea social o académico, alrededor del tema de las drogas. Si es tan gentil, podría pasar la diapositiva. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora entra el tema de otra institución que durante más de 70 años ha tenido y ha recibido ingresos económicos, promociones, pero más allá de eso no es tan importante y tampoco es tan criticable, porque para eso están las instituciones, para recibir una asignación presupuestaria. Es el tema de que hay una movilidad social alrededor de la institución, y me explico, es decir, que hay una renovación del prestigio de lo que implica las acciones públicas y estatales de la Policía Nacional de Ecuador. Sin embargo, persiste la continuidad del castigo para actos no punibles, sin ser abogados ni tener la obligación de serlos, ni abogadas, ¿sí? Un acto no punible significa que es un acto que infringiste medianamente, por decirlo, ¿sí?, un marco normativo, una ordenanza, pero que no puedes recibir un castigo. Y ese castigo específicamente, o esa punición, viene a ser la detención y el fin de tu libertad como ciudadano. Es decir, no te pueden encerrar, para ser así de concretos. Pero ocurre que en el libre ejercicio, ¿sí?, del derecho de las personas, en este caso, en esta investigación, en esta ponencia, en lo que nos compete, son las drogas, ¿sí?, no solo que se utiliza ni se emplea la transmisión, la difusión de mensajes, ¿no?, que estamos totalmente, depende también, aunque sería un tema un poco más mediático, ¿sí?, y de análisis mediático, pero más allá de hablar de una agenda setting que constantemente todos los días, durante el último año, sobre todo, más allá de un interés político, te replica constantemente que hay y que la policía trabaja. No te dicen titular, la policía está trabajando, te dicen, hemos aprendido, el operativo fulano, y aparte de sus nombres súper despampanantes, ¿no? Operativo Tiburón, el operativo siempre Diamante, por ahí, etcétera. Entonces, lo que hay es una justificación, ¿sí?, y una acción entre sector público y privado, ¿sí?, para evidenciar que se está haciendo algo con la asignación presupuestaria. Por eso hablamos también de que hay aprehensiones a personas por indicios, es decir, las propias leyes, no solo hablamos de, como les comentaba, del 44º curso de Estado Mayor de la Policía Nacional de Antinarcóticos, sino también, ¿sí?, como de la ley contra el consumo y microtráfico de drogas, y como la investigación publicada y avalada por la Asamblea, ¿no? Son 3 documentos en los que nos basamos para esta presentación. Entonces, se habla que hay sentencias condenatorias y procesos en trámite, es decir, cuando hay una crítica, un cuestionamiento, una demanda social en el Ecuador alrededor de la inoperancia, porque es la palabra actual, ¿sí?, es decir, que no opera aún. No, lamentablemente, muchos actores estatales asumen como un agravio, ¿no?, la inoperancia. La inoperancia simplemente es decir que algo no está funcionando bien. Entonces, hay muchas causas, es la terminología legalista, muchas causas, es decir, hay muchas personas que están detenidas, tal cual,
y que aún no tienen un proceso de judicialización y que no hay una sentencia, y que pueden pasar meses enteros o años enteros y sus familias y esas mismas personas saldrán libres luego de muchos procesos, por ejemplo, como ocurre en las unidades canábicas, de movilizaciones, de plantones y de demandar ante la fiscalía que cambie la situación. Ahora, hay otro actor dentro, muy importante dentro de esto, que es, más allá del SNAI, que es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y de adolescentes infractores, sobre todo adolescentes, es decir, que hay un proceso institucional muy bien estructurado para prevenir, en nombre, valga la tautología, de la prevención integral de las drogas, para prevenir y para decir, ojo, ecuatorianos y ecuatorianas del mundo entero, no consuman drogas porque van a terminar en cárcel. Pero el proceso para solventar la inoperancia y para resarcir medianamente todo ese año, meses, 2 meses, que miles, cientos de miles de personas estuvieron detenidas por un error o porque tal vez la medida no fue la justa, ese es otro tema, pero no debemos desviar de las tablas de umbrales, etcétera. Ocurre que la persona ya estuvo presa y eso no se puede resarcir así de fácil. Y eso no, y eso tampoco se justifica en el tema de la continuidad del castigo. Por esta que podría dar la siguiente presentación. No. No sé si tal vez nos pueden ayudar con la siguiente Con la diapositiva. siguiente. Sí, eso, muchas gracias. Ya. Entonces, ahora, para sustentar por qué se puede hablar de criminalización efectiva, ¿sí? Ojo, ese es otro detalle también, es decir, criminalizar no solo ocurre en un proceso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, ocurre en múltiples objetos de regulación y en múltiples modelos regulatorios. Entonces, un macro proceso, es decir, un proceso mayoritariamente nacional e interinstitucional, ¿sí? En la fotografía que ustedes ven, es uno de los tantos casos que ocurre, según las propias estadísticas, ¿no? De oficiales, tal cual, oficiales, ¿sí? Hablamos de alrededor de 80, 83, 85 personas que se detienen al día por infringir la ley alrededor del consumo. Y ahí vamos a terminar la parte final, no del narcotráfico, del consumo, que es totalmente diferente. Acá es una de las tantas movilizaciones que ocurrió en el año 2019 sobre un activista consumidor, cultivador, pero no microtraficante de cannabis. Más allá de ese caso puntual, o qué nos permite leer ese caso puntual, que es lo más interesante. Ese caso puntual de Carl, ¿sí? Que ocurrió en el 2019, estuvo detenido, no fue sentenciado y luego fue liberado. Es decir, la Policía Nacional y los jueces y juezas, ojo, hay más actores y más actrices. ¿Sí? Pues, digamos, pues, mil disculpas, nos hemos equivocado, pero ya, como dijimos coloquialmente, ya estuvo en cana más de 3 meses, y eso queda en su historial, etcétera, 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 ¿no? Eso te limita a tener oportunidades laborales de las que tanto habla el Molazo, pero en fin. Entonces, ocurre que hay un grupo de personas, ¿sí? Que inician un proceso judicial por delitos de drogas, ¿ya? Ese es como el contexto, ese es el entorno, y que son temporalmente aprendidos y que quedan libres, ¿sí? Ahora, eso, analíticamente, tratando de apreciar esto, ¿no? Como les dije al inicio, esto parte de un proceso investigativo doctoral, como un problema público, es decir, ¿cómo es que un problema social, que usualmente lo escuchamos, yo lo escucho desde que me acuerdo, y tengo 36 años, ¿sí? Mi papá lo escuchaba desde hace más de 80 años, ¿sí? Un problema social son las drogas, un problema social es la prostitución, un problema social es la delincuencia, un problema social es el tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo este problema social puede concebirse y explicarse públicamente? Es porque hay varios, hay como una cadena, pero acá no es de valores. Me recordé la frase de, acá hay una cadena y una interacción, pero de procesos judiciales, muchas gracias, 5 minutos, en donde existe una privación de la libertad, básicamente. ¿Ya? Si es tan gentil, podrían pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. 5 minutos. Ya. Entonces, en esta fotografía, por ejemplo, es una de las tantas movilizaciones que ocurrió en los exteriores de la Fiscalía General del Estado el año anterior. Igual, ¿qué nos puede indicar este caso? ¿Qué podemos comprender o qué podemos debatir alrededor de esto como parte del inicio? Que
el diamante tal cual, como un diamante, ¿no es cierto? El diamante hay que pulirle para que pueda ser diamante, si no, no es diamante. Aquí lo que se pule y lo que se trabaja operativamente con recursos, no nos olvidemos, 5,8 millones de dólares anunció orgullosamente Anthony Blinken cuando vino, de hecho, hace 2 semanas, para reforzar el trabajo del narcotráfico, ¿sí? Incluso basándonos, ojo, eso no es Sean Rodríguez, eso dice Anthony Blinken mediatizado hace 2 semanas. Agradecemos y reconocemos que Ecuador es generoso. Es decir, Estados Unidos no puede ser generoso. Aquí los generosos son los países de Latinoamérica, porque le estamos dando una donación, y más allá, ¿no?, de la crítica, pues a mí me gusta siempre hablar y comparar y contrastar con cosas del día a día. Como se dice, no, ni un dólar te prestan. A veces, la familia a veces te puede prestar un poquito más, pero bueno, me pagas. 5 millones no te van a donar y a regalar por nada, porque somos bonitos, porque somos mestizos o porque somos decoloniales. Absolutamente no. Acá lo que ocurre es que hay acuerdos bilaterales, ¿sí?, y consensos impuestos. Bueno, a ver, estuviese enojado porque un consenso no es impuesto, pero un consenso impuesto en el que necesitas y en el cual la policía tiene todo el aval para detener y criminalizar. Por eso puede terminar esta pequeña parte, me quedan 3 minutos aún. Tal cual, es que el peligro para la sociedad, más allá del narcotráfico, el peligro también son los consumidores implícitamente, porque si no consume nadie, pues entonces ¿a quién le vendo? Es como tratar de vender papas en Tulcán. Sabemos que Tulcán se caracteriza por eso, ¿no? Y nadie hace locro. Si nadie hace locro, entonces estoy fregado o fregada. Sí, acá lo que ocurre, ya sociológicamente hablando, es que hay órdenes de operadores de justicia, ¿sí?, hacia los infractores. Cuando Lazo habla de los luchadores, que ahora es más, van a tener su propia ley, eso está como el cónclave del Vaticano, ellos mismos se juzgan a ellos mismos y a ellas mismas. Entonces acá lo que ocurre es que hay una orden de un operador de justicia para un infractor de la ley. Ese infractor de la ley, ese es el tema súper ambiguo y es el mismo punto que se habló hace más de 10 años en Ecuador, el artículo 222, ¿sí?, del COIP, es decir, que mientras yo consuma, pero no tenga finalidad de comercio ni de venta, no debo ser penalizado. ¿Quién o quienes deciden, observan, registran y emiten un parte policial son los agentes de policía? Queda total y 100% al albedrío, a la decisión y al proceso institucional que debe responder. Por eso es que no son malos como tal, se debe entender, deben cumplir una orden en la cual se emite que la Policía Nacional está habilitada para criminalizar y para detener al enemigo. El enemigo muchas veces, por no decir 9 de cada 10, es el consumidor y no el microtraficante. Si están gente, pueden pasar a la cinta positiva y creo que me queda un minutito como para cerrar. Sí, al final. Por eso hablamos de personas catalogadas sujetas a fiscalización, porque no son las sustancias, son las personas. Y por eso hay como unas 4 P's ahí que planteo y las amplío un poco más en investigación doctoral. Es decir, persiste una percepción. Cuando hablo del FC, hay palabras bien grandes, a los abogados y abogadas les encanta hablar. Entonces es el fenómeno socioeconómico de las drogas. ¿Ya? Lo que ocurre es que se crea una necesidad de acción estatal que adopta medidas eficaces. Hay un buen cuestionamiento. No solo Ecuador, América Latina, los propios Estados Unidos, ¿sí? En fin, Portugal, Grecia, etcétera, Tailandia, que tiene problemas súper complejos de drogas. Llevamos más de 70 años tratando de ser eficaces, por lo visto no somos tan eficaces. Hay una permanencia de los valores éticos. Ahí está el tema del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación empieza a tener la potestad, ¿sí?, de conformar y de validar. Acá abajo está el presidio. El ideal, eso es, ¿sí? La idealización, por no decir romantización y exaltación, de un modelo familiar. Y ahí se amplía mucho más temas, como desde la teoría feminista, etcétera. No les compete hoy, pero de un modelo familiar. En este caso, ese modelo familiar es una familia que no consume drogas. El papá no consume drogas, la mamá no consume drogas ilegales, ojo, porque el papá se chuma, porque la mamá sí se pega sus tabacos diarios, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, se olvidan que hay familias y redes que sobreviven del microtráfico, de redes y familias que cultivan cannabis por un tema medicinal, etcétera, etcétera. Y finalmente, la penitencia es como un proceso implícitamente vinculado a la religiosidad y a la normatividad, pese a que somos un Estado laico, pero a veces nos olvidamos. Es decir, que se legitiman
ciertos sesgos, de ciertos intereses, porque eso es lo que ocurre. Hay un interés, una red de relaciones de intereses alrededor de las drogas, no solo del narcotráfico, no solo de los estados, ¿sí? En los cuales la verdad única queda en muy pocos criterios. Eso es lo que podría decirles y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, pasaría a mi exposición ya para finalizar este encuentro. Voy a compartir y creo que sí ven la pantalla. Perfecto, entonces. Muchísimas gracias. No voy a hacer en grande las diapositivas por un tema de mi computadora también para evitar problemas técnicos igualmente. Pero bueno, quiero agradecerles. Efectivamente, mi exposición el día de hoy se va a llamar Biociudadanía, Ciudadanía Biosecuritizada y Biovigilancia en Ecuador. Y vamos a ver las diferentes reflexiones y perspectivas en el contexto de la pandemia COVID-19. Voy a hacer más reflexiones que prospectivas, eso sí, por tiempos también, pero pongo en consideración estas ideas. También les pido si me pueden indicar, si me faltan 5 minutos, se me pueden poner en el chat también para respetar los tiempos. Muchas gracias. ¿Cuáles son los elementos de este trabajo? Bueno, este es un trabajo exploratorio que está en proceso y que he estado realizando desde el año pasado alrededor de los estudios de la seguridad. Estoy haciendo un análisis de la construcción de amenazas, un poco en línea a lo que Andrés comentaba, ¿no? Cómo se crean ciudadanías de primera y segunda categoría, ¿no? Adicionalmente, lo que estoy haciendo es un análisis de prensa y análisis de contenido en la prensa, específicamente en diarios de la capital, y un análisis semiótico. Esas son mis unidades de análisis y metodología. Y lo que estoy viendo, como les había indicado anteriormente, es la construcción del COVID-19 como una amenaza a la seguridad pública y nacional a través de los medios de comunicación. En este sentido, estoy viendo cómo a través del COVID se está securitizando ciertas situaciones de vulnerabilidad que ya estaban securitizadas en primera instancia, como es la migración. El migrante, a través de la situación del COVID, a través del acceso o no a la vacuna, estaría siendo triplemente estigmatizado, ¿no? Como una persona en movilidad, como una persona en migración que no accede a lo que sería el estatus económico, ¿no? Y adicionalmente una persona que no accede a la salud, ¿no? Creándose una situación estigmatizante. Y por otro lado, estoy viendo ya el tema de la vacuna, ¿no? Alrededor de la vacuna se está creando el imaginario del vacunado seguro y el no vacunado inseguro, ¿no? Que además es resistente al Estado y es resistente a la coerción del Estado. Y aquí quiero señalar que yo creo que tenemos que vacunarnos, pero también me preocupa mucho esta situación de coerción hacia las libertades y hacia las decisiones médicas y el uso de datos de las personas en este contexto. Así que esto es un poco lo que estoy analizando. Igualmente me interesa mucho cómo estamos informando alrededor de la vacunación, cómo estamos informando alrededor de la enfermedad. Creo que también se está creando una situación que puede ser aprovechado para fines políticos y mercantiles, como vamos a ver más adelante. El orden de mi exposición es la siguiente. Vamos a hablar en primera instancia, ya no como hacía Andrés desde una visión sociológica, sino yo voy a trabajar desde una perspectiva de los estudios de la seguridad. Posteriormente voy a analizar el caso específicamente. Vamos a ver la mirada teórica específica que voy a trabajar. Vamos a ver algunas reflexiones sobre un cortísimo análisis de contenido con una muestra pequeña, sí, pero creo que nos va a dejar algunas reflexiones. Y finalmente vamos a ver algunas conclusiones finales como para abrir la discusión final. Y por favor, cualquier pregunta pues la haríamos al final, ¿no? Pasamos a esta idea de la seguridad. ¿Qué es la seguridad y qué consideramos seguros? Y aquí yo estoy saliendo a la mirada tradicional de la seguridad que había determinado pues los años 50, 60, 70 y 80, ¿no? Por lo menos en el área de las relaciones internacionales, donde se planteaba la seguridad y a la inseguridad, mejor dicho, en el momento en que un Estado trataba de cambiar el status quo, ¿no?
y en ese momento otro estado pues tomaba una situación de militarización o de preparación a la amenaza, ¿no? Y en ese momento equilibrábamos la relación entre los estados sin tomar en cuenta las situaciones internas, ¿no? Obviamente con la globalización, con la llegada de lo que serían las amenazas multidimensionales, ¿no? La seguridad comenzó a dejar de ser este concepto tan pragmático a ser lo que señalan Busan y otros autores, un concepto peligrosamente ambiguo, ¿no? Pues porque nos lleva también a políticas ambiguas. Entonces, en este sentido, tomo el concepto de la seguridad de Busan, ¿no? Es decir, la seguridad es un concepto contestado, nuevamente ambiguo y determinado por percepciones, por contextos, por prejuicios, ¿no? Y esto nos va a llevar a incertidumbre acerca de las políticas que toman los estados, miedo desde la ciudadanía en muchos casos a la anterior protección estatal y por otro lado estamos viendo unos límites muy difusos entre lo público y lo privado. En este sentido, me voy a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras de la seguridad? Y en esa línea estoy tomando un enfoque de los ampliadores de la seguridad, ¿no? Que profundizan los estudios de la seguridad más allá de la línea tradicional realista que les comentaba anteriormente, donde veías este dilema de la seguridad, por ejemplo, frente al narcotráfico, por ejemplo, pensando fronteras. Desplazamiento, pensando fronteras, terrorismo igual, si no estamos abriendo la caja negra del Estado y estamos viendo justamente toda la seguridad como un proceso político y un proceso político que está determinado también por temas culturales, temas religiosos, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? La seguridad, perdón, es un asunto de percepción que se va transformando en el tiempo. Y finalmente yo voy a trabajar desde una línea constructivista crítica que voy a señalar en el punto 3. El caso, no voy a hablar mucho al respecto, creo que estamos muy claros cómo el COVID ha determinado un nuevo tipo de amenaza en el sistema internacional, ¿no? Ahora lo que creo que es importante señalar es que las enfermedades se han transformado ya de una amenaza a la seguridad pública hacia un tema de seguridad nacional, ¿no? La bioseguridad, que era parte de los conceptos de la seguridad humana en los años 90, pues se ha extendido, ¿no? La bioseguridad es un tema que tiene que ver con amenazas convencionales, como la guerra, el terrorismo que había indicado anteriormente. Y tenemos poca literatura también al respecto. Y por eso justamente cuando llega la pandemia, los estados no sabían muy bien cómo actuar. No había una capacidad real de manejo de las fronteras. Los estadounidenses y los africanos en el 2000 ya habían hablado del VIH-Sida como un problema, sí, para la seguridad nacional. Habían hablado de los intereses que podían estar en conflicto, pero el resto de estados no había tenido esa previsión, ¿no? Y ni siquiera los Estados Unidos pudieron actuar directamente frente a esta amenaza, ¿no? Ahora, ahí viene el problema. Tenemos esta amenaza, pero ¿qué pasa con fronteras, con los límites sobre las fronteras y qué pasa con los derechos ciudadanos? La pandemia ha sido una situación en la cual realmente, como les estaba indicando, hay esa delgada línea roja entre sociedad civil y Estado, pues ha ido desapareciendo y tenemos una entrada más fuerte del Estado, ¿no? En lo que sería lo privado. La mirada que voy a tomar, como les había indicado, es de un constructivismo crítico y no convencional. Es decir, paso de la mirada del constructivismo convencional en la seguridad que no deconstruye las relaciones de poder, ¿no? El constructivismo convencional nos dice cuáles son las identidades que nos llevan, por ejemplo, al dilema de seguridad entre chinos y estadounidenses, ¿no? Occidente versus Oriente, y trabajan sobre ello, pero no deconstruyen esas relaciones de poder, describen nada más el poder y trabajan las condiciones dadas del sistema. Entonces, lo que yo estoy haciendo es mirar más críticamente, ver los mitos de la formación de las identidades. Vamos a discutir la naturaleza de los procesos de seguridad y vamos a ver qué relaciones de poder, estereotipos, patriarcalismos, colonialismos están debajo de nuestras relaciones con las amenazas y con lo seguro, ¿no? En este sentido, desde una mirada más transformadora, lo que vamos a hacer es ir más allá de los dilemas de la seguridad. Vamos a pensar que los estados son muy diversos, es decir, no hay un modelo de relación de los estados con las amenazas como nos harían pensar algunos teóricos, sino más bien cada estado desde sus particularidades, su historia, su cultura, va a determinar qué es inseguro o qué no es seguro, ¿no?
También vamos a ver cuestiones de identidad, justamente, cómo los estados son una construcción identitaria y crean prácticas al respecto. Y vamos a ver a la seguridad basada en la otredad, es decir, lo mismo, lo seguro, lo cercano, lo tradicional es lo seguro versus lo inseguro va a ser todo lo contrario, ¿no? Lo otro, lo diferente. A esta reproducción, ¿sí? De la seguridad tenemos que aumentarle la reproducción cultural, ¿no? Que va a determinar seguridades, inseguridades, como les dije, pero también que es posible pensar sobre algunas cosas y que no es posible pensar sobre otras. Es interesante pensando en la ponencia anterior, hay algunos ejes que se repiten, ¿no? Luego tenemos, desde esta mirada, ¿no? Se piensa una línea más emancipatoria, más transformativa. Lo que queremos hacer desde este punto de vista crítico es plantearnos que sí, existe seguridad, existen ciertas amenazas pragmáticas a los estados, pero muchas veces estas amenazas son construidas, son determinadas políticamente, culturalmente, socialmente, y la securitización sobre esas amenazas puede ser excesiva, más allá de las posibilidades de los estados y de los derechos de las personas. En este sentido, esta es la afirmación que yo les traigo para esta exposición. Estoy indicando que la pandemia COVID en Ecuador resecuritizó las fronteras y extendió la idea de amenaza existencial del Estado hacia la ciudadanía y los cuerpos de los ciudadanos, determinando una biociudadanía, biosecuritizada y biovigilada, donde tenemos una securitización, es decir, una extensión de la seguridad hacia lo que yo llamo un nuevo frente interno, ¿no? Que abre acciones sobre la privacidad ciudadana, resta de derechos y estaría en línea hacia los más vulnerables, ¿no? Voy a pasar a señalar los 3 conceptos que están en el recuadro amarillo. Rápidamente estoy entendiendo la bioseguridad como la habilidad de una nación para responder efectivamente a las amenazas biológicas de otros actores, y esto incluiría todo lo que sería y que ven en la diapositiva, ¿no? Bioterrorismo, la prevención del manejo malicioso de la biotecnología, la seguridad de laboratorios, la securitización de recursos biológicos, pero también se ha ido mejor dicho, este concepto de la bioseguridad hacia, por ejemplo, lo que sería la movilidad y el control, ¿no? Sobre todo en línea a la posibilidad del bioterrorismo. Y aquí tengo 2 casos, por ejemplo, que están muy en línea a la situación del COVID. Muy recientemente el Wall Street Journal estaba hablando del clérigo Abdul Razak al-Mahdi, sirio, y él señalaba cómo el COVID era una especie de soldado de Alá, ¿no? Que había pues enfrentado a los enemigos chinos frente a lo que sucede con el pueblo uigur, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ya una posible amenaza, una construcción, una narrativa que puede ser un problema para el Estado chino. Y también a nivel latinoamericano estamos viendo esta situación, ¿no? Cómo esta bioseguridad ya se está pasando al territorio. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Venezuela, el 20 de mayo, más o menos, 26 de mayo, aquí tienen una captura de Telesur. Se contaba cómo Maduro había señalado a lo que serían los refugiados, migrantes que volvían a Venezuela por las restricciones del COVID como posibles células terroristas, ¿no? Se indicaba que cada una de estas personas podría haber estado contaminando a venezolanos, ¿no? Desde afuera, ¿no? Como un medio de ataque al proyecto venezolano. Entonces, con eso estamos viendo esta extensión de la bioseguridad ya hacia las personas, hacia los cuerpos de las personas. Y esto determina una biociudadanía, entendida desde el criterio biomédico, ¿no? Cómo clasificamos quién o no es ciudadano. Y veríamos a la biociudadanía como una biología de una población para una base de membresía social y reclamo de la ciudadanía. Es decir, tú tienes que tener una biología específica, ser sano, ¿no? Para entrar y reclamar la ciudadanía, para tener una membresía social. Y efectivamente, frente al COVID, enfermos y no vacunados estarían perdiendo esa ciudadanía, ¿no? Que ahora ya es una biociudadanía, ¿no? Y estamos viendo la presencia de una ciudadanía biosegura. ¿Qué implica esto?
Estamos viendo una ampliación de la arquitectura de la ciudadanía, pero hacia una reconstrucción de una base fundamental de lo que había sido la sociedad civil liberal, no el individuo. Se rompe la libertad individual, se rompe esa primera propiedad privada, vamos a decir, desde términos liberales, que es el cuerpo y la vida, ¿no? Hay un realineamiento de lo nacional dentro del espacio político de la ciudadanía y de la identidad, y se va a difuminar, como ya les había indicado antes, lo público y lo privado. A esto, a toda esta construcción de biociudadanía, bioseguridad, vamos a tener también una biovigilancia. Sí, muchas gracias, Andrés. Tenemos también una biovigilancia que se centra en el desarrollo de capacidades efectivas, prevención y operación para detectar y contrarrestar las amenazas biológicas, ¿no? Esta definición que estoy tomando de la Homeland Security de los Estados Unidos, que creo que es la mayor biovigilancia existente, ¿no? Antes estaba determinada hacia las tecnologías, hacia dispositivos. Ahora estamos hablando de una biovigilancia hacia las personas, aunque creo que volviendo un poco porque siento que hay algunas líneas parecidas a la ponencia de Andrés, también hay una biovigilancia hacia lo que consumes y no consumes, ¿no? Ya directamente señalada con los cuerpos. Y en este sentido, ya yendo a nuestras reflexiones, me voy a centrar en estas tres hipótesis de este artículo de Frenkel y Dazo que ustedes pueden ver en pantalla, donde tenemos tres hipótesis que yo comparto absolutamente y que vienen en línea a lo que les estoy hablando el día de hoy. Debido a la pandemia, hemos tenido en América Latina discursos que unen a los vecinos con la enfermedad. Hay una mayor fortificación de fronteras, hay una militarización, sí, de la seguridad ciudadana y otras esferas de la arena pública. Y a esto yo añadiría una hipótesis más que, bueno, voy a poner aquí para que puedan leer. El cuerpo ciudadano es un espacio directamente de seguridad, ¿no? Ya se ha roto completamente esta separación con el Estado. Hay una penetración de la coerción justamente de las estructuras estatales de seguridad en los cuerpos, determinando quién es más ciudadano que otro, quién está más cercano a la salud que otros, ¿no? Y con esto, en los minutos que me quedan, vamos a hablar sobre el análisis específicamente que les traigo el día de hoy. Al ser comunicadora, justamente me gusta y trabajo bastante este tema de la prensa, ¿no? Aquí vamos a ver algunos códigos que he tomado. ¿A qué me refiero? Lo que he hecho es un análisis de contenido en algunas unidades de análisis, es decir, notas de prensa desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2021 en una muestra dedicada específicamente al pasaporte COVID y a la relación entre ciudadanía y vacunación. Estoy tomando códigos deductivos, codifiqué, revisé, ¿no? el documento alrededor de esta teoría de la securitización que les estaba indicando y los conceptos de coerción estatal, amenaza, biovigilancia, bioseguridad y biociudadanía. Y también, obviamente, hemos encontrado algunos códigos deductivos, especialmente el de mercantilización, que les voy a señalar. Voy a tratar, espero no desconectarme, si me desconecto, mil disculpas, lo he logrado, muchas gracias. Aquí justamente haciendo un poco más grande este gráfico, esto se hizo en Atlastino, haciendo este análisis a través de estos códigos, ¿no? En prensa. Hemos visto, por ejemplo, que existe mucha reflexión alrededor de esto de la biociudadanía, ¿no? Me vacuno y pertenezco más a este estado que me protege, ¿no? No estoy enfermo y en ese sentido, pues, pertenezco al estado ecuatoriano de pleno derecho. Ya vamos a ver unas citas para probar estos puntos que les indico. También estamos viendo la coerción del Estado, ¿no? Muchísimo frente a los miedos de perder ciertos derechos y libertades. Eso también está muy presente en las notas. Y quiero señalar también como otro código lo que sería la mercantilización del COVID, como vamos a ver más adelante. Aprovechando la viada, vamos a ver este documento, ¿no? Este cuadro de correlaciones que también está aquí presente, ¿no? A través del Atlas T, ¿no? Estamos viendo aquí una
correlación entre biociudadanía y bioseguridad, perdón, muy fuerte en las diferentes notas, en las diferentes citas se revisa y se puede observar, ¿no? Esta relación, ¿no? Soy bioseguro, soy biociudadano. Obviamente esto puede tener mis sesgos de investigación como todo trabajo quali, ¿no? Sin embargo, creo que es importante ver, y por eso les traigo la correlación, cómo van apareciendo cada vez más estas relaciones en la lectura. También tenemos una relación entre la coerción del Estado y la biociudadanía. Es decir, tenemos la total certeza que el Estado está determinando qué tan ciudadanos somos y cómo. Y también tenemos miedo a las acciones del Estado sobre nuestros cuerpos, pero también le agradecemos al mismo tiempo. Es una especie de contradicción interesante ahí. Y también encuentro pues esta idea del derecho regulado, ¿no? El miedo también a que el Estado regule a través de su coerción los derechos, mis privacidades, mis récords médicos, mis datos. Voy a dejar de compartir 2 minutos, por favor, porque efectivamente se me estaba colgando un poco la computadora. Así que voy a, si me regalan 1 minuto más por este cambio. Y con esto, y voy a tener, creo, volver a hacer en grande las diapositivas. Voy a ver muy rápidamente algunas notas para que podamos revisar, ¿no? Algunas citas. Por ejemplo, alrededor de la biociudadanía voy a encontrar que va a estar ligada a la migración y a la pérdida de derechos y securitización de los resistentes a la vacuna, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una persona venezolana que en mayo pasado concurrió a un punto de inmunización con la cédula de identidad venezolana, ¿no? Pero le dijeron que había que inocular primero a todos los ecuatorianos. Ahí estamos viendo esta idea que les comentaba anteriormente, ¿no? Hay una ciudadanía de primera y segunda clase entre vacunados y no vacunados y la persona migrante es reestigmatizada porque quiere acceder a la vacuna, pero de todas maneras el Estado no se la provee. De hecho, a la fecha tenemos 18,000 vacunados extranjeros en el Ecuador, ¿no? Y creo que es una cifra muy, muy pequeña todavía. También tenemos el caso de, bueno, aquí ven al coordinador del programa CARE, que nos señala que al inicio de la inmunización hubo denuncias de ciudadanos de otras naciones que no fueron atendidos en los puestos de vacunación. Adicionalmente, vemos en la última cita el miedo a perder derechos frente a la elección de no vacunarse. Si yo soy de una religión que me prohíbe vacunarme y por eso me quedo sin transporte público, sin poder ir a mi trabajo o a una emergencia de salud, es una medida desproporcional. Es una práctica que podría incidir en la posibilidad de las personas que no se quieren vacunar de ejercer otros derechos, ¿no? Por tiempo vamos a ver tal vez un poco de, en cambio, el Código Biociudadanía frente a ser parte del Estado, ¿no? Nos dicen los entrevistados y me hace sentir que el Estado reconoce la labor del docente después de vacunarse. Somos un grupo prioritario. La vacuna me brinda confianza y seguridad. Además, es un papel que me servirá para viajar y visitar a mi familia. También un funcionario del ministerio dice, creemos en la libertad de decisión, me refiero al Ministerio de Salud, pero sí es importante que en una pandemia las personas se inclinen por la vacuna, por la vida. Es decir, nos dice, deja tu individualidad, permite al Estado entrar dentro de tus decisiones personales. Termino en un momento, por favor. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Creo que me quedan unos 3 minutos más, de acuerdo aquí a mi reloj, y los voy a aprovechar ya para cerrar la exposición. Sobre la coerción del Estado, voy a citar rápidamente a 2 citas específicas. Es el colmo que un Estado exija a la gente vacunarse cuando no es capaz de hacerlo. Y se señala, otro entrevistado, es una violación del secreto médico. Acepto que el representante del Estado pueda ver mi vacunación, pero en ningún caso en una tienda de centro comercial. Sobre la mercantilización, estamos viendo, por ejemplo, que el COVID se ha utilizado como una especie de paso a ciertos privilegios económicos, a tal vez de la idea del pasaporte COVID que viene desde el gobierno, ¿no? Donde una persona que haya recibido las 2 dosis tiene acceso a viajes, a entretenimiento, entrar a restaurantes, ese tipo de cosas.
Creo que esto puede llegar a una distorsión de cómo estamos entendiendo el COVID y más bien necesitaríamos tener más información sobre lo que sería la vacuna en línea a datos científicos probados. Finalizo entonces. Vamos a ver que la biociudadanía va a estar determinada entonces por una visión binaria en el Ecuador de exclusión e inclusión alrededor del tema de la vacuna y del COVID. En el Ecuador no se habla tanto de la situación de los que no quieren vacunarse, pero sí sobre el acceso de los migrantes hacia la vacuna, donde estamos viendo, como ya les comenté, al migrante como un sujeto excluido de la ciudadanía a través del elemento biológico. Incluso en contextos, en prensa se puede ver que ciertos funcionarios y ciertas percepciones señalan que no merecen la vacunación, sino después del ecuatoriano. Hay una mercantilización del pasaporte COVID. Estamos viendo cómo los privados están tomando la vacuna como un elemento de mercadeo y de mejor acceso. Es un privilegio económico más que un privilegio de salud, lo que cambia efectivamente la percepción y la forma de comunicar al respecto. El cuerpo se va a volver, por lo tanto, una tensión entre el mercado y el Estado. También tenemos una incipiente biovigilancia que depende de lo que hizo Francia o lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Estamos nosotros también imitando algunas acciones, ¿no? Alrededor de lo que es el uso del pasaporte COVID, ¿no? Ya la alcaldesa de Guayaquil hablaba al respecto, en Loja también, eso también lo señalamos en prensa. Y por lo tanto, lo que se propone es plantear formas de comunicación de la vacuna que no se piense como un peligro, una pérdida de derechos, un acceso a privilegios. Es un tema de salud y es un tema científico. Tenemos que informar desde el Estado y desde la prensa en línea científica y creo que eso no se ve claramente en las notas. Y finalmente, hay que plantearse que este tipo de resistencias pueden crear una menor coerción del Estado, finalmente crear justamente lo que estamos viendo en otros países, resistencias ya violentas hacia lo que serían las medidas de seguridad. Y por lo tanto, también tendríamos que plantear cómo este uso de la vacuna y esta comunicación acerca del COVID está restando derechos a grupos vulnerables, específicamente migrantes. Con eso termino, espero que a tiempo. Muchísimas gracias y quedaría esta discusión al público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimados ponentes. En este momento iniciaríamos la sección de preguntas y respuestas en caso de que nuestros espectadores deseen realizar preguntas a nuestros ponentes. Pueden utilizar tanto el chat como el audio. En ese caso, por favor, pueden levantar la mano y yo les estaría concediendo el audio para que lo realicen directamente al ponente. También si los ponentes desearían realizar comentarios o realizar un pequeño debate acerca de las ponencias realizadas, no habría ningún problema. Había, me parece, alguna en el chat que justamente revisé. Entonces creo que estaba dirigida justo a mí cuando estaba durante el tema. No sé si la leo yo directamente. Me preguntan, ¿considera que el pasaporte COVID que se implementa en Europa responde a las categorías de bioseguridad y biociudadanía? ¿Se lo considera como una forma de securitizar a la salud pública? En parte sí, en parte sí. Yo creo que este fenómeno se está repitiendo en varios países. Creo que nuevamente, como no teníamos planificación, no teníamos justo perspectiva sobre esta situación en nuestras agendas de seguridad pública y nacional, pues lo que normalmente hacen los estados ante medidas que no conocen es securitizar lo que más pueden, ¿no? Ahora, creo que si bien es cierto, en una situación tan compleja se pueden limitar ciertos derechos, no se pueden limitar todos los derechos de movilidad. Habría que ver ciertos contextos y ciertas características para realizar este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos del pasaporte COVID a nivel de médicos, por ejemplo. Yo creo que ahí es un espacio donde efectivamente tiene que haber una bioseguridad más alta. Espacios de docencia, creo yo también que eso, y esto es muy personal, creo que ahí también se debe crear esta situación.
pero me parece que en otros espacios, de esparcimiento, etcétera, las normas no tendrían que ser tan fuertes, ¿no? Pero creo que depende de cada país, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta y bueno, no sé si hay también más consultas. Sí, creo que no habría más consultas. No sé si los compañeros quieren tal vez comentar algo de las exposiciones. Andrés. Permítame bajar la mano. Muchas gracias. Bueno, ya que tenemos un tiempito, ¿no? Tal vez dar otros dos aportecitos. Y muy interesante todo realmente, hicieron mis apuntes de tu exposición. Felicitaciones, Gil. Nada más creo que unos 2 minutos tal cual, según mi computadora es 33, 35, ¿no? Puede surgir algún otro aporte. Un poquito ampliar, ¿no? Este tema cuando yo les comentaba y les hablaba, ¿no? En torno a la ponencia, hablando del tema de la seguridad ciudadana, y más del tema de la seguridad ciudadana, y más allá de las problemáticas de la seguridad ciudadana, ¿sí? Plantear y entender que la seguridad de manera un poco más amplia, ¿no es cierto? No olvidemos, yo lo hablo desde la sociología y desde la política, desde las ciencias políticas, pero más desde una sociopolítica, literalmente. Entonces, lo que se plantea es que hay un objeto, ¿sí? Hay un objeto más que un discurso, porque sabemos que es un discurso, ¿sí? Y que se lo mediatiza y se lo digitaliza, etcétera, ¿no? Y se lo globaliza literalmente. Pero este objeto parece que se perdió, es decir, hay una pérdida, y como hablaba Gilda, ¿no? También los estados dependen de los contextos y de los momentos para que haya una percepción distinta de la seguridad. Ahora ocurre que la percepción actual de la seguridad es de pérdida. Se nos perdió la seguridad y debemos recuperarla. Y para recuperarla vamos a fortalecer aún más el marco legislativo y vamos tal cual, como dice el speaker de los memes. Ahí también hay sabiduría y conocimiento, ¿sí? Las cosas como son. Es decir, los nombres y la nominalidad de la seguridad, ¿sí? Está vinculada a la constante y permanente erradicación, como cuando arrancamos una planta, pero ocurre que cuando a veces arrancas, aún sigue creciendo la planta. Entonces, basándonos en esa analogía biológica, la erradicación de la drogadicción, del enemigo en parte llamado narcotráfico, pero digo en parte porque lo que se combate es el consumo, ¿sí? Porque sin consumo no habría ni Pablo Escobar, ni hubiese existido Chapo, ni hubiese existido ningún actor puntual, contextualizado, ¿no es cierto? Entonces, esta batalla, yo no lo digo, lo dijo Guillermo Lazo, esta batalla contra el ALPA, ¿sí? Que busca que se escondan y que los que tengan miedo sean esos ciudadanos, cuasi no ciudadanos, en Colombia y quienes te manejan un poco más el discurso y la normalización, como les decía, de las drogas, ¿sí? Hablan de ciudadanías consumidoras de sustancias, pero siguen siendo como ciudadanías de segunda clase, como lo planteó Gilles. Entonces concluyo que esa pérdida, ¿no? De este objeto, que nadie sabe a qué rato se nos cayó, ¿sí? Ahora se asocia con una problemática socioeconómica, es decir, desde el gobierno de Ecuador y en Ecuador, que es lo que nos interesa por el momento, es un caso de una realidad dantesca, ¿sí? Ocurre que además de ser una causa común, una lucha común, ¿sí? Aparentemente común, ahora ocurre que desde el gobierno nacional se plantea que sin seguridad, mientras no recuperemos la seguridad pública, pues nos fregamos, como decía. No hay desarrollo económico y no habrá creación de oportunidades. Entonces, por eso se llama una presión política, digamos lo más suave, un lobby político entre el poder ejecutivo, el poder judicial, constitucional, ahí está la Corte Constitucional del Ecuador, etcétera, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo y más, ¿sí? Y la Asamblea Nacional, básicamente, en el que la grandiosa propuesta, ¿sí? De la creación de oportunidades económicas no puede ser viable porque si seguimos sin encontrar dónde se cayó la seguridad pública y si seguimos sin luchar tal cual, ojo, son términos totalmente armamentistas y bélicos y beligerantes, entonces no podremos articular ni concretar tal cual, ¿sí?
una oportunidad económica a nivel nacional. Entonces, lo que ocurre aquí también sociológica y políticamente hablando es que hay un encuentro de voluntades, de decisiones políticas, sí, gubernamentales, sí, pero seamos un poco más francos al momento de analizar. Y antidrogas, tal cual, antidrogas, y como dijera Guillermo Lazo, que Dios nos bendiga. Listo, muchísimas gracias, Andrés. Efectivamente, creo que hemos visto tres propuestas de la seguridad, ya cerrando un poco, ¿no? Una línea justamente alrededor de lo que sería esta situación con el narcotráfico en la que nos encontramos a nivel de cambio de status quo a nivel estatal. Luego la perspectiva de Andrés, ¿no? En la que el narcotráfico no es tanto, o mejor dicho, la lucha contra el narcotráfico sería más bien una lucha sobre costumbres y consumos, ¿no? Y finalmente esta posición mía alrededor de las ciudadanías y cómo COVID y de estos shocks que estamos viviendo, habría que ver otro tipo de shocks. Por ejemplo, este aumento de la inseguridad en el Ecuador estaría determinando cambios en cómo como ciudadanos nos encontramos frente al Estado. Creo que eso sería todo. Si no tienen ninguna pregunta más, les agradecemos muchísimo por su presencia y estaríamos pues en contacto. Muchísimas gracias, Andrés, Angie y las personas que nos acompañan, organizadores de CIPRI. Muchísimas gracias por el evento y a los espectadores y espectadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto conocerles. Hasta luego, igualmente. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.